que repetir esas mismas palabras, sino lo que el Señor Jesucristo está dando a través de esa enseñanza es lo que compone la oración, lo que está dentro del proyecto de la oración o dentro del tema de la oración. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y yo leía este libro que se me hizo muy apropiado, ¿verdad? Lo escribió el pastor John MacArthur, y se llama el libro A Solas con Dios. A Solas con Dios. Y es una enseñanza prácticamente. Este libro es una enseñanza basada sobre la oración del Padre Nuestro, pero en la esencia de lo que significa versículo por versículo, lo que significa cada una de estas partes que involucran la oración. Porque la oración, Cristo no trató de enseñar que la oración se hiciese, que únicamente se hiciese repitiendo esas palabras que componen el Padre Nuestro, que yo creo que la mayoría no lo sabemos, ¿verdad? El Padre Nuestro. O sea, Cristo no trató de decir, repite esto 10 veces o 20 veces o el tiempo que quieras, o las veces que quieras. No. Lo que Cristo intentó decirle o quiso decirle a sus discípulos es qué es lo que involucra la oración, cuáles son las partes importantes dentro de la oración del creyente. Entonces, voy a usar varios domingos, no sé cuántos, porque sí es bastante extenso. Yo escuchaba un testimonio precisamente del pastor MacArthur, que él, enseñando sobre este tema de la oración de Mateo capítulo 6, tardó alrededor de 6 meses, nada más en el capítulo 6. Nada más en el capítulo 6. Es que sí tiene muchísimo material. Bueno, pero quiero compartirlo con ustedes en el libro, para que vayamos haciendo subrayando, etcétera, etcétera. El libro como tal, se me pasó traerlo, es como de este tamaño de libro, un poquito, a lo mejor un poquito más chico. El libro como tal en las librerías cuesta alrededor de 150 pesos. Si ustedes pueden comprarlo, el libro se llama A Solas con Dios. Pero si ustedes no quieren comprarlo, se les podemos dar fotocopiado y engargolado como está aquí. Aquí ya lo tengo fotocopiado y engargolado, y nos va a salir más o menos en un promedio de 55 pesos. 55 pesos aquí ya fotocopiado y engargolado. La portada del libro es esta, así está la portada del libro, por si usted lo quiere buscar. Lo puede pedir también por internet, por Amazon, y varias casas lo venden también. Está alrededor de 150, 160 más gastos de envío, etcétera, etcétera. Pero aquí en las librerías de acá en México también no hay, no es muy escaso, y está muy bueno. Este libro trae precisamente, le voy a leer rápidamente la introducción nada más de lo que para que usted, el contenido, no la introducción, de los temas que trae sobre el Padre Nuestro, y lo describe este estudio como el modelo de la oración. El Padre Nuestro es el modelo de la oración, y nos va dando el significado de cada una de estas frases. ¿Qué involucra la frase Padre Nuestro? O sea, todo lo que involucra la frase del Padre Nuestro, todo lo que involucra después la parte de santificado sea tu nombre, y así sucesivamente cada uno de los temas o los puntos de la oración modelo, que es la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Posteriormente trae en la primera parte trae la actitud de la oración, cuál debe ser nuestra actitud al orar. En la segunda parte trae el modelo de la oración, que está basada en Mateo, que es la parte central del libro, y la tercera parte es la oración en acción. Entonces, es una enseñanza, es toda una recopilación, le repito, de la enseñanza que el pastor MacArthur estuvo compartiendo en su iglesia, o en la iglesia donde él pastorea estos temas,
de ahí se escribió este libro sobre los temas que él estuvo compartiendo ahí, de ahí se escribió este libro. Entonces, si usted lo quiere comprar en la librería, lo puede hacer. Si usted lo quiere que se lo proporcionemos fotocopiado y engargolado, pues entonces avísenos para sacarle ya sus copias desde esta semana y el domingo ya los que quieran lo tengan, ¿de acuerdo? Un promedio de 55 pesos es lo que sale las fotocopias y el engargolado. Entonces, si usted lo quiere, háganoslo saber con mi esposa, por favor, para que veamos cuántos mando a hacer ya de aquí al domingo. El domingo obviamente le voy a decir también a los que vengan el domingo que quien lo quiera, pero ya a partir del domingo usted lo puede tener para que empecemos a trabajar con él, ¿de acuerdo? Pues es el tema central, la oración, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces si lo quieren, pídalo a su negociador. ¿Y si quiere comprar el libro, mandé? Yo lo tengo. ¿Usted lo tiene? Ah, qué bueno, mi hermana Mari, pues ya no, usted ya ni lo pide, ya tráigaselo. Y tráigase un marcador porque vamos a estar subrayando ahí partes muy importantes de lo que vamos a ver en este libro. ¿De acuerdo? No vamos a ver letra por letra, ¿no? Pero sí vamos a ver temas principales que nos van a servir para nosotros como hijos de Dios para orar, ¿de acuerdo? Entonces tráigalo, hermana María, si ya lo tiene, tráigaselo. Y los que no lo tengan, lo pueden conseguir. ¿Cuánto le costó? Creo que como 100 pesos. Sí, mire, qué bueno. Entonces tráigaselo, y si usted quiere, aquí en la librería Maranata que está en Rojo Gómez, ahí está el libro, yo lo vi, ahí está, y lo puede pedirlo también por internet. Y si no, pues nos avisa y le traemos eso. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Hemos estado aprendiendo sobre Corintios y quiero hacer algo diferente hoy. Ahorita lo voy a explicar, porque vamos a estar intentando esto practicando esto con la ayuda del Señor constantemente, porque quiero llevarlos a que podamos aprender también a orar con la palabra. Yo te voy a tomar unos minutos para darle esta explicación y después lo vamos a poner por práctica, unos minutos también. Y vamos a ir poco a poco aprendiendo a desarrollarnos esto de la oración con la palabra. Pero no vamos a suspender la enseñanza de Corintios, porque vamos a usar este mismo libro, esta misma epístola de Corintios, para que tomemos tiempo para orar con la palabra. O sea, no vamos a suspenderla, porque toda la palabra es muy útil para orar, ¿sí? Bueno, la semana pasada leíamos del capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Si tú tienes sus Biblias, ábralas por favor. Del capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Y la semana pasada aprendíamos desde el versículo 12 hasta el versículo, bueno, no terminamos el 20. No terminamos hasta el 20, aunque sí vimos un poco acerca de ello. Pero voy a volver a leer del versículo 12 hasta el versículo 20 para que quede bien concreto esto. Y de estos versículos vamos a extraer algunas de las palabras que vamos a utilizar para orar. Hoy te lo voy a enseñar cómo. Dice el apóstol Pablo, escribe de la siguiente manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, amados hermanos, el apóstol San Pablo, que escribió esta epístola o esta carta, está haciendo un énfasis sobre la necesidad de mantener nuestro cuerpo en santificación. En santificación. Pone como relevancia o destaca mucho aquí el pecado de la fornicación, porque la iglesia de Corinto estaba, en la iglesia de Corinto estaba filtrándose mucho el pecado de la inmoralidad. El pecado de la inmoralidad estaba filtrándose demasiado, lo vimos en el capítulo 5, a tal grado que dice que el Señor tiene que exhortar, ¿verdad?, a uno de los miembros de la congregación, y lo menciona o lo tacha como un, dije la semana pasada un bastardo, ¿verdad? Pero no es bastardo, ¿es un qué? Perverso, gracias. Lo tacha como un perverso por el tipo de inmoralidad que estaba practicando. Entonces el apóstol Pablo resalta mucho este pecado, porque la iglesia de Corinto se estaba filtrando mucho esta inmoralidad. Pero a la vez nos enseña aquí lo importante que debemos entender nosotros, y la semana pasada se lo recalcaba yo a usted, de que nosotros, una vez que la persona ha conocido y nacido de nuevo a través de la fe en Cristo Jesús, tiene consigo ya el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que le marca la dirección para su vida. A partir de que nacemos de nuevo, empieza en nosotros un proceso de santificación, según también Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1, 6. Estando persuadidos, o sea, estando seguro, dice el apóstol Pablo, yo estoy seguro de esto. Es más, cuando él comparte este versículo, el contexto de los versículos antes menciona que él oraba para que la iglesia fuese llenada del conocimiento del Señor y del amor del Señor y de la sabiduría del Señor, para que pudieran entender esto precisamente. Estando persuadido, o sea, convencido, seguro de que en nosotros, el que comenzó en nosotros la buena obra, dice que la perfeccionará. O sea, habla de un futuro, la perfeccionará. ¿Por qué habla de un futuro? Porque esa es la parte final de la santificación. La parte final de la santificación. Dice que esa obra va a ser perfeccionada en su punto final hasta que nuestro Señor Jesucristo nos lleve a su presencia. Ya cuando lleguemos a la vida eterna, ya estaremos llegando a la meta de la santificación. ¿Cuál es la meta de la santificación? La glorificación.
Esa es la meta de la santificación, la glorificación. Entonces Pablo dice que él está persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿cuándo se comenzó en nosotros esa buena obra? Es importante analizarlo. ¿Cuándo comenzó en nosotros esa buena obra? Cuando nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Ahí comenzó esa buena obra. Ahí. ¿Por qué? Ahora, ¿quién? Eso es, ¿cuándo comenzó esa buena obra? Esa buena obra comenzó cuando la persona nace de nuevo en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Ahí comienza esa buena obra. Bueno, finaliza cuando lleguemos con Cristo, ahí finalizará. ¿De acuerdo? Pero ahí comenzó. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa buena obra? Ya vimos cuándo comienza, pero ¿cómo se desarrolla esa buena obra? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es el motor, vamos a llamarlo así, que echa a andar en nosotros esa buena obra para que vayamos avanzando en esa buena obra? Es decir, para que vayamos progresando. Ese motor que mueve en nosotros esa buena obra es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros, porque es el Espíritu Santo el motor en la vida del creyente que lo santifica. O sea, por eso es que una persona que no haya experimentado la salvación, es muy difícil que se santifique. O sea, no puedo decir difícil, sino imposible. ¿Por qué razón? Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque no tiene al Espíritu Santo. Y lo único que puede santificar a la persona es el Espíritu Santo dentro de la persona. Ahí empieza la obra. Cuando naces de nuevo, tú recibes al Espíritu Santo. Eres bautizado. Fíjese bien lo que le voy a decir. Este es un punto muy importante, porque a veces se ha tenido un mal concepto de lo que es ser bautizados con el Espíritu Santo. Y a veces se ha confundido que ser bautizado con el Espíritu Santo, tienes que hablar en otras lenguas, tienes que recibir manifestaciones sobrenaturales o manifestaciones o evidenciarse por algunos tipos de movimientos en tu cuerpo, que te caigas o que, etcétera. Ese es un concepto erróneo, no es un concepto bíblico. A la luz de las Escrituras, el ser bautizado en el Espíritu Santo, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 4, del verso 1, pero en el verso 4 enfáticamente, cuando el creyente es bautizado, lo que la Biblia quiere decir es que es añadido al cuerpo de Cristo. La palabra bautismo significa sumergirse, y también tiene otra derivación de significado que significa, y por eso, o que enfoca, perdón, y por eso le digo esto: cuando nosotros somos bautizados, somos bautizados una vez siendo salvos por la fe en Cristo Jesús. Ahí ya recibimos el Espíritu Santo, y ese recibir del Espíritu Santo nos añade al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, ya somos parte de la iglesia. Una vez que somos añadidos al cuerpo de Cristo, una vez que estamos dentro del cuerpo de Cristo, es el ser bautizado en el Espíritu Santo. Eso es lo que recibió la iglesia primitiva. Fueron añadidos dentro del cuerpo de Cristo como un cuerpo, como una iglesia. Ahora, lo otro que menciona el versículo 4, la palabra dice: llenos del Espíritu Santo. Vamos rápidamente a Hechos. Ya puso aquí mi hermano el capítulo 2, versículo 4. No quiero dejar este punto así muy superficial. Rápido vamos a Hechos, desde el versículo 1.
para que veamos el contexto de este versículo que es el 4. Dice Hechos capítulo 2. ¿Lo encontraron? ¿O nomás lo quieren leer ahí mejor? Bueno. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Vean lo que pasó. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y noten lo que dice el versículo 4, que ya lo leímos ahí. Y fueron todos llenos. Note que la Biblia aquí no dice y fueron todos bautizados. Dice que fueron todos llenos. No fueron bautizados, llenos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso lo mencionó Cristo. Cristo les mencionó a sus discípulos que vendrían a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pablo más adelante aquí habla de algunos que les impuso las manos y fueron bautizados, etcétera, etcétera. Pero aquí en el caso de este capítulo dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser bautizado. ¿Cuándo es que la persona es bautizada del Espíritu Santo? ¿Cuándo? La persona es bautizada con el Espíritu Santo cuando nace de nuevo. ¿Por qué es bautizada con el Espíritu Santo? Porque es añadida al cuerpo de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Tiene alguna duda? Porque puede preguntar con toda confianza. ¿Sí? Tú naces de nuevo y recibes, porque ahí es donde recibes el Espíritu Santo. Cuando naces de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes recibir el Espíritu Santo. Porque es más, para la salvación, el que te lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo. ¿Sí? Una vez que tú recibes la salvación, entonces eres bautizado con el Espíritu Santo. Pero luego viene el otro punto: cómo ser lleno del Espíritu Santo. O sea, cómo mantenerte lleno del Espíritu Santo, que ese es otro punto. Tú eres bautizado cuando ya eres salvo y ya recibes la salvación por el Espíritu Santo, eres insertado al cuerpo de Cristo, eres añadido al cuerpo de Cristo, ya eres parte de la iglesia de Jesucristo, ya estás ahí. Pero viene el otro punto: ¿cuándo eres lleno del Espíritu Santo? Esto le dije, es un paréntesis, no se entiende ahorita, pero quise hacérselo ver por lo siguiente, por el tema que estamos tocando. Entonces es ahí donde empieza el Espíritu Santo a trabajar en nuestra vida, en ese proceso de lo que leíamos en Filipenses 1:6, que empieza en nosotros esa buena obra. O sea, esa buena obra es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué es esa buena obra según Filipenses 1:6? ¿Qué es esa buena obra? La obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo se llama esa obra del Espíritu Santo en nosotros? Santificación. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esa obra del Espíritu Santo en nosotros? Santificación. Aquí ya no tiene que ver nada la salvación, ya fuiste salvo, pero ahora empieza esa buena obra en ti, el Espíritu Santo, y esa buena obra se llama santificación. Y esa buena obra de santificación, según Filipenses 1:6, la perfeccionará, o sea, llegará a su culminación hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cuando estemos ya en su presencia. Ahí terminará todo. ¿De acuerdo? Bueno, en ese transcurrir de ese proceso de santificación, de esa buena obra en nosotros, quien está trabajando en la vida del hombre es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que va trabajando. Es el Espíritu Santo que te enseña, es el Espíritu Santo que te redarguye, es el Espíritu Santo que te guía, etcétera, etcétera. Todo esto lo hace la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Todo esto lo desarrolla la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, ya a partir de ahí el Espíritu Santo mora
totalmente en el creyente, desde que es salvo. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, que es lo que acabamos de leer, le pone mucho énfasis a este punto y dice: ten cuidado, porque tú ya no eres cualquier cosa, perdón por la palabra, ¿no? Tú ya no eres cualquier cosa. Una vez que eres salvo, tú ya te convertiste, tu cuerpo ya se convirtió, según el versículo 19 del capítulo 6, nuestro cuerpo ya se convirtió en un templo, ¿sí?, del Espíritu Santo. La persona salva se constituye en un templo del Espíritu Santo. Lea el versículo 19, 1 Corintios 6, 19. ¿Qué dice? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro cuerpo. Por eso hace ese énfasis el apóstol Pablo. Él dice: no lo ignores, o sea, no lo pases por alto. Tú ya eres, una vez salvo, ya eres un templo, ya eres una morada del Espíritu Santo. O sea, ya el Espíritu Santo permanece. Es por eso que cuando una persona ha experimentado esa gracia de Dios a través de la salvación y del Espíritu de Dios que mora en el hombre, hay cosas que ya te incomodan, cosas que ya no cuadran en tu vida, te sientes incómodo ya seguir practicando cosas que no son correctas o que cosas inadecuadas, porque ya te convertiste en un templo y morada del Espíritu Santo. Y dice el verso 19, la última parte: el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. O sea, ¿quién no lo dio? El Señor. Y todo esto es por gracia nada más, porque nosotros no alcanzaríamos, con ninguno de nuestros méritos alcanzaríamos a recibir esto. Es por la pura gracia de Dios. ¿Y cómo fue que o cuál fue el precio que se pagó? Por ello el verso 20 nos dice ¿qué fue lo que pagaron para que nosotros recibiéramos esto? ¿Qué dice el verso 20? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí hay un punto muy importante, porque a veces solo pensamos que tenemos que glorificar a Dios en nuestro espíritu. Eso es lo que pensaba la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto decía: bueno, pues lo del cuerpo al cuerpo y lo del espíritu al espíritu. ¿Sí? Eso decía la iglesia de Corinto. Lo del cuerpo al cuerpo y lo del espíritu al espíritu. O sea, ellos decían: yo puedo practicar la inmoralidad que yo quiera, hablando por ejemplo de la fornicación. La fornicación está hablando de, obviamente, aquí lo podemos interpretar, o literalmente se interpreta la palabra fornicación, se interpreta de relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, fuera de lo que es un matrimonio. Puede ser sin que te cases, estando de novios, o fuera de un matrimonio, cualquier tipo de relación sexual fuera de un matrimonio. Bueno, pero no solamente está enfatizada aquí, en ese sentido quiero decir, sino en muchos otros sentidos. Fornicamos de otra manera, lo dije la semana pasada, a veces deseando a la mujer. En el caso del hombre, dijo el Señor Jesucristo: si alguno mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró en su corazón. ¿De acuerdo? Y les daba el ejemplo la semana pasada también. Las mujeres algunas de las veces llegan a desear a los hombres, o no, o nada más las mujeres, los hombres desean a las mujeres. ¿Qué dicen ustedes, mujeres? ¿Verdad? También se llega a ver los casos de que las mujeres también desean a los hombres. Es decir, los codician, los desean, fantasean en su cabecita, tanto hombres como mujeres. Pues ya estás adulterando. Eso ya es
fallarle al Señor delante de él. ¿De acuerdo? Entonces dice el Señor aquí en el verso 4, dice, porque habéis sido comprados por precio. Quiero detenerme ahí un poquito para entender este punto, para llevarnos a entender cuál es el precio por el cual nosotros fuimos comprados. ¿Cuál fue ese precio? El sacrificio, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese fue el precio que se pagó para que nosotros pudiésemos experimentar la salvación y después de la salvación pudiésemos ser templos y moradas del Espíritu Santo. Verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es un precio muy elevado. Es un precio incalculable, inalcanzable. Solamente el Señor pudo dar ese precio. Porque nosotros, ninguno de nosotros, o quién ha sido capaz de morir en una cruz por salvar a otro. ¿Tú estarías o yo estaría dispuesto a ir a una cruz por salvar la vida de alguien que ni de mi familia sea? Si hablemos nada más en cuestión de los trasplantes. ¿Usted sabe cómo están las listas de personas que están esperando que alguien les done un riñón? ¿Que alguien les done alguna parte del cuerpo? Y pues ¿quién está dispuesto a decir, ¿saben qué? Pues aquí estoy yo, sáquenme lo que sirva? Pues no, ¿verdad? Como que la pensamos. Sí, muchas veces cuando ya tiene la muerte, la persona que ya pasó pues ya no tiene remedio, porque a veces ya son muerte cerebral, etcétera, etcétera. Aún así, llegan los casos en que la familia se resiste a donar sus órganos. Son pocas, a decir verdad, son muy pocas las personas que lo hacen y dicen, bueno, mi hijo o mi esposo o mi esposa o mi hija, pues ya no, ya médicamente ya está muerto, ya no más le están dando la vida artificial. Bueno, pues vamos a donar todo lo que sirva de su cuerpo. ¿Sí? Las refacciones que puedan tomar de ella para cambiarle las refacciones a otros, ¿verdad? Y cuesta. El precio que pagó nuestro Señor Jesucristo fue su propia vida. Él dio la vida en rescate de todos nosotros. Entonces, ¿el precio fue elevado o fue cualquier precio? Mucho, muy elevado. Mucho, muy elevado. Bueno, de tal manera que ahora nosotros tenemos que valorar lo que tenemos, lo que somos. Somos salvos por la gracia de Dios, somos hijos de Dios y ahora mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y de tal manera que ahora tengo que glorificarle al Señor en mi cuerpo y en mi espíritu, porque también mi espíritu y mi cuerpo es de Dios. Entonces no puedo decir nada más, no, pues como dice Romanos capítulo 6, vamos a ir rápidamente ahí a Romanos y ya casi termino. Romanos capítulo 6 dice de la siguiente manera, cuando el apóstol Pablo estaba hablando la situación, no, el capítulo 7, perdónenme, el versículo 24 y 25 de Romanos, capítulo 7, versículo 24 y 25. Pablo da una descripción de lo que es el pecado que mora en el hombre. Por eso el hombre tiene que ser santificado. Por eso el Señor nos dio el Espíritu Santo, hermano, porque nosotros fuimos redimidos del pecado por el precio del sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo.
para librarnos de la muerte, para librarnos del pecado que nos condenaba. Pero mientras estemos en esta carnita que bañamos, afeitamos y perfumamos y etcétera, etcétera, ¿sí? Y de todo, mientras estemos en esta carnita, todavía está, bueno, esta carnota, ¿no? ¿Qué le gusta más? ¿Carnita o carnota? O carnitas. Cartas de carnita. Como usted lo quiere interpretar. Todavía está propensa a pecar. Todavía. Por eso aquí el apóstol Pablo, que vamos a leer, mire cómo lo describe él. Por eso nos fue dado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Y si nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, Él nos va a guiar para que vayamos santificándonos cada vez más y no cedamos al pecado. Pablo dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 24, él se describe como miserable de mí. Ay, qué feo se dice, ¿verdad? En otra versión creo que dice soy un desgraciado o algo así. Sí, de verdad. Así, desechado o algo así. Desechado. Bueno, siempre le ando componiendo, ¿verdad? Bueno, pero Pablo se describe así, miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese, note, no dice, ¿quién me librará de la condenación de mis pecados pasados? Porque ya el Señor ya lo libró de ahí. O sea, él ya va, Pablo también ya estaba aquí enfilándose al proceso de la santificación. Ya había sido librado de los pecados que le producían la muerte o la condenación. Ahora ya estaba en el proceso también de Filipenses 1:6, en el proceso de continuar la buena obra. Pero él sabía que mientras estamos en este cuerpo, por eso él se describe, dice, ¿quién, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? A ver, piénsenle un poquito y a ver si podemos eslabonar y estamos entendiendo lo que ya vimos en Corintios y nosotros le damos la respuesta al apóstol Pablo. Porque él pregunta, ahí en el versículo 24, ¿ves? Él pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Espíritu Santo. Exactamente. El Espíritu Santo. O sea, a ver, hermano Pablo, y lo vamos a, bueno, no lo vamos a decir, ¿no? Si usted lo lee en el capítulo 8, lo empieza a describir cómo opera, cómo trabaja el Espíritu Santo. En el capítulo 8 de Romanos. Bueno, exactamente la respuesta es esta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me ayudará? Cuando dice ¿quién me librará? En otras palabras está diciendo, ¿quién podrá ayudarme a santificarme? Porque yo ya fui librado de todos los pecados que me llevaban a la muerte y a la condenación, y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, pero aún así sigo estando en este cuerpo que está todavía viciado al pecado y que todavía quiere más pecado y que quiere seguir practicando el pecado y que quiere desobedecer. Entonces Pablo dice, ¿quién me librará? La respuesta está, Pablo, pues el Espíritu Santo, porque tú ya eres templo y morada del Espíritu Santo y Él es el único que te puede librar. ¿De acuerdo? ¿O será el agua de Tlacote? ¿O será ir a Sonora que te den una limpia con hierbas y más hierbas? ¿Cómo te librarás? O sea, no, puedes ir a tomarte el agua de X, porque hay muchas aguas, ¿no? Que el agua de acá, que el agua de allá. Puedes irte a una limpia por acá, otra limpia por allá, o una manta por acá, u otra manta por allá, y eso no te va a librar. Eso no te va a librar. El único que te puede librar eso es el Espíritu Santo de Dios. Pero vean lo que dice el versículo 25. Gracias, aquí como que ya agarró un poquito el hilo de las cosas Pablo, y como que lo entendió y dice, ay, ¿quién me librará de este pecado? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
¿Por qué le daba Pablo las gracias a Dios por medio o por su Hijo y por nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y Jesucristo es la misma persona, ¿no? Porque pagó el precio Cristo Jesús en la cruz. Eso es lo que vimos allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Que fuimos comprados, 19, ¿verdad? 19, 20. Que fuimos comprados a precio. Entonces Pablo lo dice aquí: ¿quién me librará de este pecado de muerte? ¡Ay! Más gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó ya el precio y ahora me dio el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no llegó a esta tierra, a los creyentes, hasta que no Cristo llegó a la diestra del Padre. Por eso Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, el Evangelio no funcionaría para nada. Pero Cristo resucitó de entre los muertos, ascendió al Padre, y por eso les decía ahí en Hechos de los Apóstoles a sus discípulos: ustedes tranquilos, no se me muevan de aquí hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, porque si se mueven de aquí, olvídese, se van a desbaragar, se van a perder, se van a ir a pecar, se van a desanimar, van a pasar muchas cosas. No se muevan de aquí. No preguntaron cuánto tiempo, nomás obedecieron. Entonces dice la Biblia que ascendió el Señor Jesucristo al Padre. Eso lo narra el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Y el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles dice que entonces ya desciende el Espíritu Santo. Y es ahí que a partir de ahí la iglesia, los primeros discípulos reciben la llenura del Espíritu Santo, o reciben al Espíritu Santo, y ahí, a partir de ahí, la iglesia empieza a caminar en este punto, en el Espíritu Santo de Dios, del que menciona Romanos capítulo 8 muy ampliamente, que no nos vamos a detener ahí, pero ahí, a partir de ahí, mora ya el Espíritu Santo dentro de los creyentes desde ese momento. De ahí para adelante, como dicen en mi tierra, de ahí para el real. ¿Sí? ¿Quién sabe qué querrá decir eso? Pero soy bonito. ¿Verdad que sí? De ahí para el real, ya todos, en todos los que son salvos, mora el Espíritu Santo en ellos. ¿Sí? Además creo que en alguna ocasión nos explicaste que el Espíritu Santo es Cristo mismo, ¿no? Así es, sí, es Cristo mismo, porque es el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo, pero es una misma deidad, una misma persona. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dice el verso 25 de Romanos 7: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y ahí viene el punto: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como que aquí está un poquito contradictorio, ¿verdad? Como que aquí Pablo está como tratando de decir, bueno, la manera en que pensaban los de Corinto. Bueno, la carne, el pecado y la carne queda en la carne, y el espíritu es el espíritu, no se tienen que mezclar. Aquí tal pareciera que lo estuviera diciendo Pablo así, pero no es cierto, porque la interpretación tal cual podemos encontrar aquí cuando dice: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, es decir, que mi cuerpo, antes de accionar, primero lo piensa. ¿Sí? Primero lo piensa. Yo no puedo hacer nada. Yo, si quiero levantar esa silla, en mi cerebro pienso: voy a ir a levantar esa silla, ¿verdad? Y ya después mi cuerpo recibe y ejecuta la orden. Mis pies dicen: camina hacia donde está la silla, y a mi mano le dice: toma la silla y levántala. ¿De acuerdo? Pero todo empieza aquí. Es decir, si Dios gobierna mi mente y mi
mis pensamientos con su Espíritu Santo, todo mi demás cuerpo se somete. Entonces no está contradiciéndose. Eso es lo que trata de decir el apóstol. Escuchen esta versión que tiene ahí mi esposa, este versículo. ¿Cómo dice? Dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de este cuerpo portador de muerte? A Dios se lo agradeceré por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que, concluyendo, por una parte, mi mente se inclina a servir a Dios, pero por otra, mis desordenados apetitos pecaminosos me tienen esclavizado a la ley del pecado. Así es, o sea, todavía la ley del pecado está adherida a la naturaleza pecaminosa en el hombre, pero si yo mantengo mi mente, la mente de Cristo gobierna mi mente, yo podré someter a este cuerpo de pecado. ¿De acuerdo? Tengo que dejar que Cristo Jesús gobierne mi mente. Ahorita vino a mí el pensamiento, bueno, el tema que comparte el pastor Arcis Sproul, que se llama renovando tu mente, basado en Romanos capítulo 12. Si yo renuevo mi mente, me voy renovando mi mente, como consecuencia de ello se va renovando mi cuerpo, o sea, me voy santificando, ¿sí? Pero si yo no renuevo mis pensamientos, porque todo está aquí o todo llega por aquí, y si de ahí baja aquí, olvídese, porque ya da luz el pecado, como lo dice Santiago. Entonces, pero si yo llega el pensamiento aquí y de aquí lo rechazo en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Los expulso en el nombre de Jesucristo, empiezo a pensar según Filipenses 4:8, empiezo a pensar todo lo puro, todo lo agradable, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que verdaderamente glorifica al Señor. Eso es lo que tengo que pensar. Pero si viene un pensamiento aquí, en ese momento, un pensamiento que me está diciendo, róbate esa pluma, llévatela, pues este tiene muchas plumas, pues total, llévate tú una. ¿Sí me está entendiendo? Ahorita le vamos a dar su pluma, porque me prestó una pluma a la hermana. ¿No? ¿Sí? Es que no, dije que sus pensamientos es que se va a llevar una pluma. Ahorita te la vamos a dar. Llévale esa pluma, pues aquí tiene muchas. Bueno, llegó el pensamiento, pero si yo digo no, porque la Biblia dice que no tengo que robar, pues una plumita nada más. Pues es una plumita, pero es robar. Es más fácil a lo mejor yo decirle, oye, ¿será posible que me regales una plumita? Me regales una, o sea, al dueño de ellos. Y si me dice, a lo mejor hasta me va a decir, sí, llévatela, es más, aquí tengo otra, o llévate las que quieras. ¿Sí me entienden? A que si yo nomás estoy esperando el chance o le digo, préstame una, no, ya te la doy, y ya después que lo ocupé o lo ve, tiene muchas. Bueno, así tenga muchas, pues yo me estoy metiendo una que no es mía, es de él, aunque tenga muchas. Pero si voy y le digo, pues regalo, y si me dijera, no puedo, bueno, está bien, pues no. ¿Sí? Pero lo pensé, ¿sí? Lo pensé primero. Por eso que cuando una persona usa este término, es que yo no me di cuenta, no sé qué pasó. O sea, cuando cometes un error o una falta, cualquier tipo de falta delante de Dios o delante de la sociedad, ese tipo de personas dicen, es que no me di cuenta, de verdad, yo no sé qué pasó, algo me distrajo, algo es... No es cierto, esa es una mentira, estás añadiéndole más. Porque sí sabe, o sea, pasó aquí por tu cabecita. Y ya después lo llevaste al terreno de la práctica. ¿Sí se entiende? Entonces, esa es la ventaja que tenemos de tener al Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos entonces ahora usando la palabra. ¿Cómo puedo usar, después de toda esta explicación? Miren, yo leyendo esta palabra, ¿cómo puedo orar a Dios usando estas palabras? No puedo usar
por ejemplo, la frase que dice aquí en el verso 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. No puedo yo orar algo que no entienda, pero sí puedo orar lo que es entendible, lo que exalte al Señor y a la vez exponga mi necesidad delante del Señor. Verso 12 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Veamos cómo podemos orar la palabra. Y así como está sentadito lo vamos a orar. Vamos a orar el versículo 12 de Primera de Corintios capítulo 6. ¿Ya lo vistes? Todas las cosas me son lícitas, mas todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cómo puedo llorar? Yo leo eso y entonces oro la palabra y le digo al Señor, Padre, tu palabra dice que todas las cosas son lícitas. Y es verdad, Señor, hay muchas cosas que mi carne quiere, que mi cuerpo quiere, en las cuales yo soy atraído, Señor, mas no todas esas me convienen. Líbrame, Señor, yo no quiero cometer, yo no quiero faltar, yo no quiero, Señor, caer en la práctica de las cosas que no convienen, en la práctica de las cosas que no son agradables delante de ti. Yo no quiero dejarme mover por ninguna de ellas. Yo no quiero dejarme dominar por ninguna de ellas, de las cosas que no te agraden a ti, de las cosas que no sean correctas delante de ti. Yo no quiero dejarme dominar. Que tu Espíritu Santo me enseñe, me redarguye, me impida, Señor, para que no me deje dominar de ninguna de ellas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Yo como oré con la palabra. Usé la palabra para orar. Eso es orar con la palabra. Y así sucesivamente podemos ir. Llegamos a otra parte, por ejemplo, que dice el verso 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Señor, yo confío en ti, que tú me levantarás, Padre. Así como levantaste a nuestro Señor Jesucristo con poder, también tú nos levantarás victoriosos. Tú me levantarás a mí poderoso y victorioso en contra de todo lo que me aceche, que me quiera hacer caer, que me quiera hacer fracasar. Señor, tú me levantarás con poder, así como fue levantado nuestro Señor Jesucristo, tú me levantarás a mí. Imagínense si vamos orando así versículo por versículo. ¿Sabe usted cuánto tiempo vamos a estar orando? Mucho tiempo. Porque a veces nos hincamos o nos sentamos a orar o nos recostamos ahí a orar y como que se nos acaban las palabras. ¿No le ha pasado? Y como que dice, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué digo? Señor, y gracias, amén, aleluya. Gloria a Dios, Señor, Cristo vive, amén, aleluya. Y sí, Señor, y no, Señor, y sí, Señor. Y yo creo que se dice, ¿qué? Sí, Señor, ¿qué? Sí, Señor, y no, Señor. Y esta se espantó la bebé. Sí, Señor. Pero si uso la palabra, la misma palabra me va dando la pauta para orar. La misma pauta me va dando la palabra para orar. Dice, bueno, voy a brincar un poquito, les estoy dando los ejemplos para llegar al verso 19. El verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? A ver, ahora yo lo voy a decir a usted. Ahí está el versículo 19. Ahora usted ore con ese versículo. ¿Cómo podría orar con ese versículo? Empiece a orar. Cierre sus ojitos si quiere o con sus ojitos abiertos. Pero usted empiece a orar con ese versículo. ¿Qué puede orar a Dios con ese versículo? Empiece a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Empiece a orar la palabra. Empiece a ponerlo en práctica. Señor, gracias Padre, porque no ignoramos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. No lo ignoramos. Y perdónanos si en algún momento lo hemos ignorado, Señor. Perdónanos si en algún momento se nos ha pasado por nuestra mente o por nuestras actitudes o pensamientos, hemos ignorado que somos templo del Espíritu Santo.
Señor, pero gracias por habernos hecho templo y morada de tu Espíritu, el cual tú nos has dado, no es nuestro, tú nos lo diste, Señor, y nos lo diste para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros pensamos al pecado, para que nosotros seamos mejores. Gracias por haberme dado el Espíritu Santo, gracias por haberme dado el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo está conmigo, no estoy solo, Él me guía, Él me enseña. Gracias porque no estoy solo, el Espíritu Santo está conmigo. Gracias, Padre, por haberme dado, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, ese Espíritu Santo en mí y dentro de mí. Y dice el verso 20 que hemos sido comprados. Ahí sigo añadiendo, o seguimos añadiendo la oración y le decimos al Señor: Padre, porque tú nos has comprado a un precio. Gracias, ese precio por el cual nos compraste fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, derramando en su sangre para limpiarnos de la condenación del pecado, para limpiarnos de la vieja manera de vivir, y ahora tenemos una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por haber enviado a Cristo Jesús a morir en una cruz en propiciación de mis pecados, y Él derramó su sangre, y Él fue golpeado, Él fue azotado por darme la salvación, por darme la vida eterna. Ese fue el precio que Cristo Jesús pagó. Gracias por haberme comprado, Señor, a ese precio. Gracias, Padre, soy bendecido por ti. Y ahora, como dice tu palabra, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, glorificar pues a Dios en vuestro espíritu. Señor, yo quiero glorificarte en mi cuerpo, quiere decir con mis acciones, con mi manera de actuar, con mi manera de hablar, con mi manera de pensar, con mi manera, Señor, de comportarme. Yo tengo que glorificarte. Perdóname, Señor, si no te he glorificado como debiera de glorificarte, Señor. Si en vez de glorificarte, Señor, he hecho todo lo contrario, te pido que me perdones en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero glorificarte con mi cuerpo, con mi persona, con mis acciones, con mi espíritu, Señor, dándote la honra y dándote la gloria a ti, porque tú me los has dado. Yo no los tengo porque yo quiera. Tú me diste, Señor, mi cuerpo, tú me diste mi espíritu, tú me diste un alma, y ahora yo te quiero glorificar con el espíritu, con el alma, pero también con mi cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es orar la palabra, y se va haciendo así interesante, va abriéndose cada vez más esa brecha, y vamos orando con la palabra del Señor. Entonces, usted puede hacerlo. ¿Cómo lo puede hacer? Ahí en casita. Abra su Biblia, agarre un pasaje o agarre un libro y váyase sobre ese libro de la Biblia. Puede usar 66 libros, el que usted elija de los 66 libros de la Biblia. Y todos tienen partes. Aún los de historia, que son los libros históricos, también esos tienen partes paradas, pero a lo mejor le va a costar un poquito en los históricos, porque ahí hay que usar o hay que entender las cosas simbólicamente. Pero para ir agarrando, como quien dice, práctica, empiezo a hacer por los evangelios, por las epístolas. Yo le recomendaría que empezara por el libro de Efesios, que son 6 capítulos. De verdad está muy... Yo esa epístola he orado, no sé, no lo puedo decir cuántas veces, pero muchas veces leyendo esa epístola. Y cada vez es diferente cada vez es diferente. ¿Sí? Aquí mismo, en eso de orar la palabra, involucramos precisamente nuestras peticiones. Cuando tenemos que orar por algún enfermo, por algún familiar, por algún conocido, por algún hermano, etcétera, etcétera, o por algún trabajo, por alguna necesidad que estemos pasando personal o familiar, etcétera. Ahí mismo involucramos, se presta el momento para ir involucrando su oración.
o esa petición. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a ir ejercitando poco a poco, hermanos, poco a poco, pero sí es importante que en la iglesia aprendamos a orar con la palabra. Y eso nos va a ayudar mucho. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ponernos de pie, o más bien ustedes pónganse de pie porque yo estoy de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por lo que hemos aprendido y empecemos a ponerlo en práctica. No importa que ores 3 versículos, hoy en la vez antes de dormirte o mañana por la mañana, cuando te acomodes en tus horarios, te repito. Y es más, empieza por Efesios. Va a ser legal en siempre empieces por el título de los Efesios. Por ahí empiezas y vas a ver cómo el Señor te va a ir con su Espíritu Santo dando las palabras. Porque dice Romanos 8:26. ¿Qué hemos de pedir nosotros? 8, 26 y 27 de Romanos. Dice, ¿qué hemos de pedir nosotros como conviene? Dice, no lo sabemos. Dice, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, es el Espíritu Santo que usa su palabra para orar al Padre y glorificar al Padre. ¿De acuerdo? Y en los domingos vamos a estar trabajando un poquito con este libro que nos va a ayudar muchísimo. Así es que si lo quieren comprar en la librería, con toda libertad y con toda confianza, si lo quieren fotocopiado, avísenle a mi esposa por favor para saber cuántas fotocopiamos de aquí al domingo. Padre, te